Estamos a poco más de 60 días para cerrar el año y se habla mucho y con justicia de la necesidad de dinamizar nuestro país, siendo los sectores industrial y de servicios vitales para este propósito. ¿Qué escenarios se prevé ocurran según los futurólogos, que también son ingenieros, como es el caso del ingeniero Carlos Peralta, que está con nosotros presente en los estudios? Es decir, los futurólogos, en otras palabras, que es la prospectiva. Y es un especialista en prospectiva, el ingeniero Carlos Peralta, con maestría justamente en esta importantísima herramienta. Ingeniero Carlos Peralta, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Acá encantado de estar contigo siempre y poder conversar un poco de estos temas de prospectiva. Bueno, ¿cómo se halla la industria en nuestro país y en qué medida ha crecido este año? Bueno, acá vamos a hablar de dos puntos, un poco del punto de vista economista y el punto de vista ingenieril y obviamente prospectivo. Claro. Mira, hoy día en el año hemos visto que ha habido un crecimiento obviamente del PBI un poquito, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el sector servicios, con el sector industrial? Si comparamos el año 2014 como base al 2017, el sector servicios se ha contraído un 20%. Y si hablamos qué cosa es lo que ha salvado el Perú en el PBI, ha sido el sector pesca. El sector pesca contribuyó al PBI en el último trimestre un 40%, pero ya se acabó el tema de la pesca. Y otra cosa que nos ha favorecido durante este año, y eso ha permitido el incremento, son dos efectos. Un poco que China se ha restablecido nuevamente, se ha reforzado, ha comenzado a comprar más minerales, obviamente nuestro sector minero se está levantando un poquito los precios. Y el otro tema bien fuerte también que ha ayudado es que dentro de todo este sector dinamizado de economía, el sector PYME también ha contribuido con todo este fortalecimiento, y es un 19% que ha contribuido. Entonces hay varias fuerzas que está pasando, pero esta es una posición muy débil para Perú. O sea, de esto no podemos vivir en el futuro. Claro, en prospectiva, ingeniero Carlos Peralta, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Qué se avisora en adelante para poder continuar? Digamos, somos uno de los países que poco crece, que crece, pero aunque poco, pero crece. Sí, ese es, como dije una vez en una de mis conferencias, ¿cuál es la razón del crecimiento peruano? Realmente no hay un estudio totalmente válido para poder explicar ese crecimiento. Muchos le dan el tema de los commodities con los minerales, y es verdad. Otros le dan por el tema del sector servicios, pero realmente el crecimiento hoy día en Perú es cada vez menor, y mucho menor. Hay dos efectos fuertes, uno el efecto China, como dije anteriormente, y otro es el efecto Trump. El efecto Trump, todavía las medidas económicas de Estados Unidos no han sido muy aceptadas a nivel de la comunidad internacional, y es por eso que nuestro dólar se ha mantenido, el tipo de cambio en Perú entre 3.23, 3.27 en estos últimos meses. Claro. No ha variado mucho. ¿Y qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que el sector servicios se potencialice, porque la pregunta es, que siempre decimos en perspectiva, ¿qué queremos de nuestro Perú? ¿Queremos un país minero? ¿Queremos que sea un país agroindustrial? ¿Queremos que sea un país de servicios? ¿Qué es lo que queremos ser en el Perú? Y eso todavía no está definido ni siquiera en las políticas públicas. Claro, es importante lo que usted nos dice, ingeniero Carlos Peralta, pero a veces en prospectiva también hay que ver no solamente los rubros económicos que motivan el crecimiento o la estabilidad económica de un país, también hay la inestabilidad o estabilidad política que genera justamente ese sector. ¿Es lo que nosotros estamos viviendo, la inestabilidad política constante de todos los días? Sí, mira, voy a hacer un poquito de teoría de prospectiva, así para poder explicar esto. La prospectiva, ¿qué es lo que se trata? La prospectiva lo que trata de hacer es crear escenarios futuros. ¿Cómo se crean los escenarios futuros? A partir de los hechos del presente, la opinión de los expertos, y con esa suma de conocimientos se construye un escenario donde hay indicadores, que es el escenario donde queremos ir, o sea, el Perú a donde queremos vivir en el futuro. Eso es right. Y eso, para poder llegar hacia eso, hoy día presente, llegar a un futuro del Perú que queremos pertenecer a la OCDE, un Perú que quiere ser de primer orden, un Perú que quiere tener tecnología de primer nivel, un Perú que tenga universidades que esté rankeada dentro de los 500 mejores universidades. Para llegar a ese futuro que uno dice, ese es el futuro que yo deseo, ¿cómo se logra? Pues la única receta, y lo dicen a nivel mundial, son las políticas públicas. O sea, en el presente tengo que hacer una política pública que ayude a generar ese futuro que quiero ser. Y realmente las políticas públicas que estamos haciendo hoy día son políticas para el corto plazo.
no se está pensando en el largo plazo. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable, porque eso no nos permite avisorar qué es lo que podemos tener más adelante. Ingeniero Peralta, hay un tema, si vemos el tema por sectores, ¿qué nos puede comentar sobre la situación actual? Económica, política, que ya lo tocamos, y social, por ejemplo, el sector textil también, que está a la expectativa. Ok, desde los TLC, sí, ¿no? Exacto. Desde el 2014-15 que se firmó el TLC de China, ¿no? El sector gamarra, ¿qué pasó? El sector gamarra, que era un sector pujante, comercial, industrial, por hablar de un sector de Lima nada más, no los otros sectores que sí se nos ha caído. ¿Qué ha pasado? Los señores de gamarra han guardado sus maquinitas y se han vuelto comerciantes. Compro en China y vendo localmente. Compro insumos y vendo localmente. Guardo máquinas y voto el personal, voto mano de obra peruana, así ¿no? Es, exactamente, y eso se nota también en los alquileres de gamarra. Antes un alquiler de gamarra costaba $1,000, $2,000, $3,000 un metro cuadrado, hoy están en 500, 400, quizás 300. Ha bajado enormemente por justamente el problema que ha habido con este TLC. Lo que pasa es que cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio en cualquier sector, no se analiza cuál es el impacto interno que va a tener y si estamos preparados para eso, porque la competencia es global. Algo que ya a los alumnos de las universidades se les está diciendo es que ya la competencia no es con el compañero de la carpeta del colegio que está al costado, que va a ser un profesional futuro, ni tampoco es que con el señor que de otra universidad que ha aumentado los niveles académicos en muchas universidades del norte, del sur y del centro. Ya no es la competencia con los profesionales de Perú, es la competencia a nivel global. Ya tenemos acá justamente en estos sectores textil y en un sector zapatero como Trujillo, que he visto profesionales canadienses, he visto profesionales españoles que han llegado a Trujillo a fortalecer el sector zapatero porque les interesa la industria para exportación. Entonces las oportunidades nuestras se están desperdiciando para nuestros profesionales y obviamente se están aprovechando las personas que tienen mayor capacidad, mayor conocimiento o mayor técnica, ¿no?, para aplicarla dentro de nuestro país. Hay otro aspecto, ingeniero Peralta, que es el tema turístico también, y el transporte. Y el transporte, ¿cómo se nos ve en el futuro, en un futuro cercano? Mira, por ejemplo, hablando del transporte, estaba escuchando al ingeniero Gutiérrez. ¿No? Anteriormente. Obviamente hay un problema de déficit de infraestructura, ¿no? Las asociaciones privadas, públicas privadas, las APP, que son matrimonios realmente, porque es un matrimonio que va caminando de la mano hasta que se logre el objetivo final, que es tener la infraestructura contratada. Estos contratos, si queremos modificarlos, se genera una adenda y esta adenda se modifica en 6 meses, entonces son totalmente inoperativos y es lo que ha pasado justamente desde el año pasado 2016 a este año 2017, se han vuelto inoperativas justamente estas inversiones y obviamente que ha pasado con nuestro país, no genera. Algo que dicen los economistas es que el sector construcción siempre genera 3 o 4 veces mano de obra y aumenta el PIB del país. Algo que me asombró de Estados Unidos en todos los años que estuve viviendo por allá es que en todos los estados que visité siempre había construcciones y propiciadas por el gobierno. Construcciones en todos los niveles, ya sea a nivel de edificios, a nivel de infraestructura, a nivel de algo, construcción. Y en nuestro país, obviamente, ¿qué ha pasado? Que el sector construcción se ha aguantado, ha crecido un poquito en el último mes según el INEI, habría que ver cómo son sus mediciones, pero no se ve ese fruto dentro de la mano de obra peruana. Bueno, hay otro tema, bueno, no es otro tema, queremos volver nuevamente con el tema de la actividad económica de servicios, ingeniero Peralta. Bueno, cómo se mueve y qué oportunidades podríamos, digamos, depurar un poquito más eso para mover la economía de nuestro país. Vamos a ver los servicios. ¿Qué va a pasar en el 2018? En el 2018 tenemos ya elecciones municipales y obviamente cuando hay elecciones la economía se ralentiza. Se vuelve lenta, las cosas se paralizan y obviamente el sector servicios también va de la mano con todo este problema que hay a nivel. Otro tema que ocurre dentro de este año, próximo año, y no lo digo yo, sino lo dije la World Economic Forum, es el tema de la corrupción. Y atroz. Le voy a decir por qué esto afecta también al sector servicios y al sector manufacturero. El Perú en el año 2014-2015, según la UEF, estábamos en 15.1 en corrupción como medición. El último reporte que ha salido exactamente este mes, estamos en el 18%. Y de pasar del puesto 64 en el 2014, hoy estamos en el puesto 69. Entonces, la tendencia está yendo hacia la baja. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nuestro sector de servicios si tenemos esta tendencia que viene de medición? ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente que el sector de servicios, por el empuje que tiene el sector informal, va a tratar de crecer, pero crecer de manera desordenada. ¿Y qué va a ocurrir? Mayor informalidad.
mayor injusticia. Es terrible lo que el terreno en el que usted nos señala, ingeniero Carlos Peralta, y hablando justamente de usted es un consultor, el grupo poblacional dedicado a la consultoría, que son los que asesoran, aconsejan, avisoran y plantean oportunidades, plantean probabilidades y proyectos. ¿Cómo se les ve en el futuro? Yo veo acá dos fuerzas que de repente nos pueden dar la mano este 2018 y para adelante. Uno de los temas es la famosa reconstrucción de las ciudades, por el problema que tuvimos del fenómeno del Niño. Ahora, el término reconstrucción no estoy muy de acuerdo. Y hablaron del SAR de reconstrucción, que es un poco que se maneja en los medios. Yo más bien aprovecharía esta oportunidad de tener que volver a construir ciudades y convertirlas en smart cities, ciudades inteligentes, y no hablar de reconstrucción, sino hablar de reinvención de las ciudades. Es decir, dar el salto para poder crecer en una reinvención de las ciudades. Esa sería una pata que nos podría ayudar. La otra pata sería los Juegos Panamericanos, que obviamente que generan infraestructura y en muy corto plazo, estamos hablando de poco tiempo. Y ese es un megaproyecto que debe ser manejado con aspectos ingenierías, etcétera. Ingeniero Carlos Peralta, sin duda hay muchas cosas por hacer y desde la visión de los ingenieros es vital para proyectar y plasmar proyectos que den resultados y que ayuden mucho a la población y por supuesto al movimiento económico de nuestro país. Pero cuando vemos a veces que los censos se caen, cuando vemos que el presidente o el jefe de el SAR de la reconstrucción renuncia porque no puede, entonces decimos, ¿qué va a ocurrir? Se nos vienen los Panamericanos y uno dice, pues ojalá que el Mundial Rusia 2018 y la selección peruana estén allá para cambiar el estado de ánimo de los peruanos. El estado anímico es muy importante y realmente ayuda, pero justamente si queremos avisorar cuál es el Perú que queremos, yo quisiera ver si pueden ponchar esta figurita que vemos acá. A ver, ahí está, se ve. Si se dan cuenta, ahí tenemos el lado del conocimiento y el lado que está desfasado y actualizado, ¿ok? Y aparte de arriba tenemos lo que es el bajo costo y abajo el alto costo. Ok, estamos un poquito fuera de cámara. Ahí estamos. Entonces, ¿dónde está Perú? Perú está ubicado justamente donde dice productos y servicios primarios. ¿Qué significa eso? Que estamos desfasados en conocimiento y que estamos con muchos costos. Ese es actualmente. ¿Y a dónde tenemos que ir? Obviamente el sector manufacturero ya nos ganó China, nos ganaron muchos países. Entonces, no vamos a poder ganar. De repente, en algunos puntos sí. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir ahí más D más I, que significa inversión, desarrollo e innovación. Hacia ahí tenemos que apuntar. Entonces, lo que hagamos ahora, ya sea en construcción, ya sea en sector servicio, manufactura, zapatería, etcétera, tenemos que ir justamente con esto, con I más D más I. Y ahí creo que con CITEC, CEPLAN y todas las fuerzas académicas, todos debemos intervenir para poder lograr esto. Ingeniero Carlos Peralta, ¿hablamos en tono pesimista o queremos ser positivos, optimistas de alguna manera? Hay que ser reales primero, porque esa es nuestra realidad, y el optimismo está en que Perú, a pesar de todo, siempre crece, y ese crecimiento, como sea, tenemos que seguir lográndolo. Entonces, obviamente hay que tener dos equipos bien fuertes, un equipo de corto plazo, con políticos, profesionales que estén trabajando en corto plazo, y un equipo de largo plazo, que estén viendo el futuro y viendo cómo podemos estructurar entre el corto y el largo. Hoy en día tenemos equipos de corto plazo, pero no hay equipos de largo plazo. Nosotros muchas veces nos queremos integrar para poder formar esos equipos de largo plazo. Hoy día la Comisión de Prospectiva del Colegio de Ingenieros se está acercando al Congreso nuevamente para poder hablar justamente de estos temas de futuro y poder estructurar una comisión de largo plazo, decir cuáles son las políticas, aparte de las políticas de corto plazo, cuáles son las políticas de largo plazo que se requieren para poder realizar justamente reactivaciones en el sector servicio. Yo creo que un punto, sin hablar de manera tendencial, porque no tengo la respuesta exacta, yo creo que el Perú tiene que ir a hacer un Perú de servicios. Pero cuando, ingeniero Peralta, para concluir, cuando hablamos de todas estas propuestas que son interesantes para nuestro país, pues nosotros decimos qué ocurre, ¿no? Cuando vemos que se cae otras alternativas. Hoy vemos en peligro de la reconstrucción del norte, el ingeniero Juan Cheput, congresista de la República, ahora
él es ingeniero, por supuesto, que el gobierno tiene que voltear la mirada hacia los que saben que son los ingenieros. Dice, ahora sí vamos a llamar a los ingenieros. ¿Cómo es posible que recién se den cuenta que a los especialistas, a los que saben, recordando a un viejo comentarista de hace muchos años en la televisión, a los que saben, nunca los llaman? No llaman. Bueno, te comento un par de anécdotas. Cuando ingresó el nuevo decano en el Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta. Así es, hubo un acercamiento con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y se dio una serie de listas de ingenieros en diferentes sectores. Sector textil, manufacturero, prospectiva, en economía, en todos los sectores, pero de lo que yo tengo conocimientos de estos ingenieros, creo que ninguno se le llamó para poder apoyarlos en el gobierno en los sectores que ellos crean convenientes. Entonces, hoy día, ojalá que sí nos escuchen y digamos que sí podemos hacer un cambio, podemos apoyar hacia el cambio. Nosotros los ingenieros construimos un cambio para poder lograr lo que queremos, es el futuro del Perú que nosotros queremos. Hoy en día, mi frase que a veces cuando doy una conferencia dice, nos están robando el futuro. ¿Realmente por qué? Porque no estamos pensando en largo plazo. Lamentablemente, ¿no? Es muy lamentable. Y el Perú tiene fuerza y aún así sigue adelante, y creo que esto es momento de cambiar, dar un golpe de timón, porque ¿qué nos está pasando, no? Tenemos hechos que nos jalan de los pies, y creo que eso no ayuda mucho al avance y al crecimiento del Perú. Te comento algo que vi en el norte. Hace poco estuve en Trujillo, ¿no? Y escuché a una de las personas que había sido contratado como gerente de operaciones y logística dentro de una compañía de zapateras de ahí de Trujillo, y de una producción, vamos a decir, 100 unidades, para ponerlo sencillo, él aumentó la producción a 500 unidades. O sea, aumentó 5 veces más la producción. Y la pregunta que me dice, excelente, he hecho reingeniería, ha aplicado tecnología, ha aplicado rediseño de procesos, excelente. Y la pregunta me dice, ¿y en qué mercado? Porque obviamente Trujillo no es el mercado, Lima no es el mercado, ¿en qué mercado? Entonces hay que hacer una mirada también al sector exportador, darle empuje al sector exportador. Tenemos materia prima, tenemos mano de obra, tenemos tecnología para lograr ello. Definitivamente, ingeniero Carlos Peralta, queremos seguir siendo optimistas, y creo que el conocimiento está aquí, no precisamente difundimos a través de palabra de ingeniero, pero estamos con los ingenieros, y creo que las posibilidades, el punto de partida, si es que se quiere comenzar, ya que no se ha comenzado con algo bueno, pues por favor que llamen a los que saben. Bueno, sí, justamente hace poco nos acercamos a Concitec, porque sé que hay un programa para poder ampliar justamente la maestría en prospectiva, y yo soy presidente de la Asociación Peruana de Prospectiva y Estudio del Futuro, y en la fecha, hasta ahora, no nos están llamando. ¿No? Bueno, sin duda. Ingeniero Carlos Peralta, gracias, prospectivista, y que creo que ojalá que escuchen todo lo que hemos comentado acá. Es importante. Dios mediante, esperemos que siempre cambiemos.